Alfredo, ¿cómo hacemos inclusión social? Vamos a aprovechar una propuesta que tiene Medellín y que es la primera ciudad que lo está planteando en el país, una política de trabajo decente. Vamos a construir en Bogotá una política de trabajo decente, vamos a formalizar esas órdenes de prestación de servicios y vamos a desarrollar emprendimientos sostenibles. Vamos a aprovechar esa sinergia con Medellín que ustedes en Antioquia desarrollar. Séptimo problema, ¿cómo manejamos el tema de seguridad? Ya hay discusiones sobre qué desarrollar, por lo pronto lo que sí sabemos es que hay que construir inteligencia. La delincuencia se combate más con inteligencia, aunque sean necesarios más policías. Y esa inteligencia implica que vamos a desarrollar al lado de la Secretaría de Hacienda y con los organismos de control una vigilancia a los activos para identificar el movimiento del cartel de la contratación y de la delincuencia. Y último, ¿cómo financiamos esto? Parte de esta estructura será examinar una reforma tributaria y parte de esa estructura será llegar a acuerdos con la nación y con otros organismos de cómo usar los ahorros y el ahorro financiero, no solo con el fondo de pensiones. Yo te voy a preguntarnos, ¿y qué hacemos con los excedentes de la empresa de energía que no se están invirtiendo en Bogotá, y si en Guatemala, y si en otros lados del mundo, cuando no hemos completado las necesidades de la ciudad? Esos son los propósitos del gobierno progresista. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que tenemos 5 minutos más que queremos aprovechar para hacer un par de preguntas del público. Reitero nuevamente las otras preguntas, que son sobre todo preguntas para ti, las haremos en el posterior. Ya la señora alcaldesa está a punto de llegar. Simplemente quería mencionar que no es casualidad que hubiéramos tocado este tema para terminar nuestro ciclo de foros. Tal vez una de las cosas más críticas que vimos, uno de los grandes retos, está en el reto institucional. La Secretaría de Desarrollo Económico es una secretaría relativamente nueva, es una secretaría que no ha cumplido, creo, los 5 años de su creación a partir de la reforma administrativa y que todavía uno está pensando cómo hacer sus tareas de una manera adecuada. Y dentro de esos retos institucionales hay 2 grandes a los que aquí hay un par de preguntas del público, pero me gustaría sobre todo que Tim de pronto mencionaran qué creerían que se podría avanzar primero en el tema de articulación interinstitucional, cómo dialogan las distintas partes del rompecabezas institucional de una ciudad como Bogotá. Y segundo, cómo dialogar con los empresarios, más allá del tema gremial, pero cómo lograr atraer a esos empresarios que, como en el caso de ProAntioquia, con un interés meramente público, porque entienden que parte de su negocio, el éxito de su negocio está en que la ciudad le vaya bien, cómo atraer y cómo identificar a esos empresarios, a esos, digamos, líderes empresariales ocultos. Y hago un par de preguntas del público. Una TIM que dice que las ciudades que usted ha mostrado son ciudades intermedias de 1 a 3 millones de habitantes. ¿Qué desafíos supone una megaciudad de 7 millones de habitantes, como en el caso de Bogotá, para ese sistema de redes de confianza? O sea, si es lo mismo establecer una red de confianza de 10, 15 actores en una ciudad de 1 a 3 millones de habitantes a una de 7 o 8 millones de habitantes, pues con las complejidades y realidades tan diversas que tiene una ciudad como Bogotá. Y la segunda que voy a dejar mencionada es cómo plantear conceptualmente la articulación ciudad-campo, lo urbano y lo rural, la metrópolis y la agrópolis, en el caso, por ejemplo, de una ciudad como Bogotá. Tendríamos realmente un par de minutos y con eso cerramos este primer panel de la mañana. Okay, everybody,
Put on your headphones. Bueno, mi parte, my role in this is, these are really excellent questions we see getting into the nitty-gritty of solving problems in cities and in the sort of the macro perspectives that characterize the problem set that has just been articulated by Ricardo. My part, the small contribution that I can make, I think, here is to understand simply that, as Fernando pointed out, we're a little bit on the frontier of new tools to understand the dynamics of cities. And so my small part is to simply point out that something like these clouds of trust, which are really only new ways to look at how at the structure of relationships that are formed. I focused on trust because that was the common denominator that I saw in all of the literature of half a dozen different fields. But I think it's an important one, and it's certainly one that has been mentioned here. And I don't think it's only because there has been an echo about my bringing up the theme. So when it comes to dialogue among entrepreneurs, I would simply say, use some of these tools to verify and validate whether the networks are actually working. And that can be done. It's not rocket science. And to be quick on the, I've talked about intermediate cities. Yes, that is correct. And megacities are much more complicated. I admit that. And it takes a different order of magnitude of effort to address bigger cities like Bogota. But, oh, I'm sorry, I can't hear, sorry. But a couple of things can be done. One is every city, big or small, has to have some sense of direction and some cultural center of that trust and confidence, which is the essential part and the legitimacy part of governance. So even in a megacity, you can still find a way to diagnose those elements, those dynamic groups in the city that have a role to play in formulating a direction and monitoring the pace and the direction of change. By the same token, big cities can be broken down into smaller problems or smaller areas. And so the work that I have done in the cities that I presented show you how this might be done in a larger metropolitan area. You don't have to have the whole city represented in the work that you do. Sometimes it's a neighborhood, sometimes it's a sector, sometimes there are particular interests. Each of those problem sets can be addressed with the same kinds of diagnostic tools that I talked about. So megacities can be addressed. And on the city-rural relationship, I don't have a good answer there. I'm not exactly certain what the question was, but let me share the... Okay. Yes? Okay. Well, with that, I'll finish. La pregunta, para repetirla entonces, ¿cómo se puede construir una relación entre el sector empresarial y el sector público de Bogotá? A ver, no es una respuesta fácil, pero lo que sí estoy seguro es que es necesario construir ese canal, por muchas razones. Primero, no hay que confundir empresarios con aquellos que hacen mal la tarea o que son muy grandes. Porque particularmente en un país como el nuestro, la mayoría del sector empresarial está en las pequeñas y medianas industrias. Y lo que hemos intentado, por ejemplo, en nuestra región es cómo canalizar los esfuerzos de las grandes empresas públicas o privadas para que esa enorme cantidad de empresas medianas y pequeñas, que son proveedores de las grandes, miren hacia el mismo fin, cómo comportarse como cadena productiva. Cuando eso empieza a darse al interior de lo que se llaman clúster o cosas parecidas, o subregionales o algo parecido, yo creo que es importante estimular instituciones. Yo no estoy diciendo ni más faltaba que iguales a ProAntioquia, no, pero sí con ese tipo de filosofía que es solo y exclusivamente para pensar en el país y en la región, o al revés, en la ciudad y en la región y en el país. Y eso se está dando en otras ciudades del país.
Entonces yo creo que eso genera confianza, que es la palabra obviamente clave en todo este tema. Pero inclusive para atender un tema que ya se le mencionó a ti, con una ciudad tan grande como esta, déjenme hacer una comparación a una escala muy pequeña, porque ni siquiera el Valle de Aburrá le da la mitad a Bogotá. Sin embargo, en los distintos municipios al lado de Medellín, que están dentro del área metropolitana, Itagüí, El Estrella, etc., están muy reacios a asociarse, hasta que finalmente, si nosotros simplemente hicimos una invitación hace varios años y ya reaccionaron, y ya tienen su propia corporación, que se llama Corpo Aburrá Sur, con una filosofía similar a la que tiene ProAntioquia. Y nosotros estamos en su junta por decisión de ellos. Y así hay otra Corpo Aburrá Norte. Yo creo que, digamos, estilos de esa naturaleza se pueden ir construyendo poco a poco por zonas de la ciudad. Y finalmente hay que conectarse con el departamento. No hay ninguna duda. Termino con esto. Hoy ya hemos mencionado que ante la decisión de tener 2 obras de infraestructura tan grandes como Hidroeléctrica de Ituango y Autopistas de la Montaña, no podemos mirar impávidos a que esas obras se empiecen y se terminen sin tener presente cómo se va a afectar ese mundo rural por donde van a pasar esas obras. Y aprovechar eso justamente para desarrollar esas subregiones y justamente descongestionar la balanza hacia una área metropolitana como Medellín. No sé si con eso te contesto. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los panelistas y vamos a dar paso de manera inmediata al siguiente panel. Quisiera agradecerle la paciencia. Vamos a tener un espacio posterior de... Me gustaría permitírselo, pero creo que parte de establecer la red de confianza es unas reglas de juego que se establecieron. Me da mucha pena, digamos, tener que hacer este papel, pero me gustaría que le diéramos el espacio al siguiente panel y en algún momento vamos a tener la posibilidad de conversar. Le agradezco mucho. Sí, siempre habrá problemas metodológicos y yo lo entiendo, pero le pido que nos permita continuar con el orden del evento. Muchísimas gracias. Yo quería decir que lo de la confianza y lo de la competencia estuvo muy bien desarrollado por el doctor Bonilla, que lo que es la sustancia del programa y del proyecto está sustentado, y me permite repetirme, en la circunstancia de que vamos a participar. La participación es justamente la que genera la confianza. Y mucho más si se empieza desde abajo, como dijo el doctor Bonilla. Una, dos. Señor, realmente yo sé que usted, como muchos de los asistentes, tienen realmente muchas cosas importantes que decir. Este no ha sido convocado como un espacio de participación para escuchar, sino hay unos momentos de escuchar, otros de participar. Yo creo que este proceso ha sido lo suficientemente amplio y yo le pediría realmente el favor. Bueno, damos gracias a todos los panelistas de este primer panel y vamos a continuar inmediatamente con el segundo panel del día. Le pedimos el favor al profesor Tim Campbell que se pueda conservar en su puesto. En contados minutos estará haciendo ingreso al salón la alcaldesa mayor designada de Bogotá, la doctora Clara López Obregón. Como les comentaba, el panel es sobre el balance del crecimiento económico y equidad social en Bogotá en el periodo 2008-2011 y las perspectivas hacia el futuro, con la participación de nuestra alcaldesa mayor y el profesor Tim Campbell. Ya encontré. Bienvenida, doctora.
Como les comentaba, la moderadora del panel es la doctora Diana Castro. Por consiguiente, los dejo con la doctora Diana Castro. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Es un privilegio estar aquí con dos expertos en temas urbanos y de ciudad. Desde mi rol de la Fundación Avina tengo una perspectiva un poco más de participación ciudadana y de involucrar a todos los actores en el trabajo de construcción y de corresponsabilidad en las temáticas urbanas. Yo no voy a hacer, digamos, ningún tipo de presentación, simplemente voy a dar paso a la señora alcaldesa y a Tim Campbell para los comentarios y después tendremos un amplio momento de preguntas para aquellas otras preguntas que se quedaron sin tener su espacio en el panel anterior. Así que bienvenidas, estaré coordinando, aquí tengo varias, o sea que no hay estrés por ese asunto. Yo simplemente quería poner sobre la mesa dos puntos importantes que yo creo que han estado, digamos, en las conversaciones anteriores y que pueden ser un motivo también para despertar reflexión. Uno, ¿cuál es el norte ético de nuestra ciudad o de nuestras ciudades en América Latina y en Colombia? Y dos, ¿cuál es nuestra participación como ciudadanos y como corresponsables en la construcción de esas políticas públicas en las cuales nosotros también tenemos un ojo avisor, no solo como individuos, sino como redes sociales? Quería como plantear esas dos preguntas que pudiera también abrir este momento, digamos, de presentación de resultados y de innovaciones en el futuro gobierno que ha de estar en cabeza de la ciudad. Así que, doctora. Muchísimas gracias. Un verdadero honor compartir tribuna con Tim Campbell para tocar temas tan importantes como los que se han debatido en este foro de desarrollo económico con equidad. Yo quisiera empezar con una reflexión, Tim, y es que la equidad no puede ser una táctica electoral. Para mí la equidad es la estrategia fundamental en la construcción de un Estado social y democrático de derecho. Por eso la reflexión del norte ético de nuestra sociedad, para mí el norte ético de nuestra sociedad tiene que ser la equidad. Porque a veces uno dice desarrollo económico con equidad debe ser como un pleonazo, porque el desarrollo tiene que implicar todas las dimensiones. Crecimiento económico con equidad o sin equidad es una discusión, pero el desarrollo en su integralidad como concepto no puede dejar de lado las consideraciones éticas de la igualdad, de la equidad y de la pobreza. Son tres términos que a veces usamos intercambiablemente, pero no son lo mismo. Cuando yo me graduaba de la universidad en comienzos de los años 70, el tema de la redistribución estaba a la orden del día. Y los indicadores que mirábamos los economistas en esa época eran los indicadores de desigualdad. El Gini era el indicador por excelencia de qué tan desigual y por lo tanto qué tan democrática y qué tan desarrollada era una sociedad. Pero cambiaron los tiempos, se fue modificando el modelo de desarrollo económico a nivel mundial y eso vino acompañado de otra batería de indicadores distintos. Y yo sí creo con Peter Drucker que lo que no se mide no se hace. Entonces cambió el énfasis en la banca multilateral, en los foros académicos, de la medición de la desigualdad a la medición de la pobreza. Y ya no buscábamos disminuir las
desigualdades, sino disminuir la pobreza. Hoy tenemos una batería de indicadores para medir temas de pobreza verdaderamente importantes. En Colombia estamos estrenando una nueva metodología verdaderamente robusta, indicador multidimensional de la pobreza. Y podemos medir tanto el conjunto del indicador para ver cómo vamos en reducción de pobreza, como cada uno de sus componentes, con cifras muy robustas. En la capital de la República, como en el resto del país, se está haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido. Y yo quiero decir que aparte de la discusión de cuándo se cambia el indicador, que si es comparable con indicadores anteriores para ver cómo estamos progresando, que yo lo he visto con total despreocupación el tránsito de los indicadores de desigualdad a los de pobreza. Pienso que debemos medir ambas cosas. Reducción de la pobreza, desde luego, es estratégico para la construcción de una sociedad democrática, pero pienso que la reducción de la desigualdad también, porque si no puede uno estar transitando hacia una plutocracia electiva, y eso no es bueno para la democracia, ni para la convivencia, ni para la cohesión social. Voy a contarles un poco los indicadores de Bogotá en esta área. No sé si estoy llegando tarde y ya les hablaron. Bogotá ha tenido un éxito extraordinario en reducción de pobreza. Pero por extraordinario es que oímos los reconocimientos, por ejemplo, a los logros del presidente Lula en el Brasil con sus 8 años de gobierno y la reducción tan dramática que se hizo de los indicadores de pobreza en ese país. Redujeron 30-40% en 8 años en la pobreza, y es algo verdaderamente encomiable. Nos gusta mirar afuera y a veces no miramos adentro. En Bogotá hemos tenido un éxito semejante. En Bogotá nosotros hemos logrado reducir a menos de la mitad la pobreza en los últimos 8 años. Empezamos en el año 2004 y estos datos son datos comparables de la encuesta multipropósito que hace Planeación Distrital con el Departamento Nacional de Estadística colombiano, y ya llevamos 3 encuestas, o sea que tenemos trayectoria, porque es una encuesta extraordinaria porque se hace al final de cada cuatrenio, de cada gobierno, con el doble espíritu de tener un indicador de impacto para ver qué tal nos fue en política pública y un indicador de arranque, indicador de base para medir los avances de cada gobierno sucesivo. En el año 2003, Bogotá tenía en pobreza, según el indicador multidimensional, que mide 5 aspectos, desde la óptica de salud, de educación, de calidad de la vivienda y de los servicios públicos, de trabajo y de condiciones de la niñez y la adolescencia, que Nelson Mandela dice es la mejor manera de medir una sociedad, que también trata a sus niños, a sus niñas y a sus adolescentes. Desde este enfoque multidimensional, Bogotá tenía en el año 2003 el 29% de sus familias en pobreza. ¿Sabe en cuánto está ese indicador hoy, después de 8 años de gobiernos sociales en la capital de la República? 12,77. Una reducción de más de la mitad. El intermedio fue el año 2007 con 21,85. En cifras redondas, pasamos de 530
38.000 familias en pobreza a 279.000. El 60% de esa reducción fue en el último cuatrenio. Es una estadística fría que expresa muchas cosas. Expresa la estrategia de la inclusión social y la reducción de la pobreza y de la inversión social como punto primordial en la construcción de un Estado social de derecho. Y eso ha sido hecho, me disculpan, estoy buscando unas cifras de inversión, con una inversión estatal muy grande. Desde luego no podemos decir que ha sido el Estado solo, pero la política fiscal de inclusión social como política pública central del distrito en las dos últimas administraciones ha tenido un impacto decisivo sobre esa reducción tan importante en los indicadores de pobreza. 280.000 familias menos en esos indicadores, 1 millón de personas, esos son datos fuertes y datos comprobables, no son de la administración distrital, son del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Pero eso se ha hecho con una inversión muy, muy importante. Bogotá pasó de invertir, y estos son todos pesos constantes de este año, o sea, pesos de hoy, de invertir de sus finanzas más o menos del 60 y pico, 70% de su presupuesto en inversión social al 80% de la actualidad. Son 5